contra 6 fiscales ante el jurado de enjuiciamiento. Senadora, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Senadora, a ver, ayer ya te estábamos buscando porque vimos tu reacción con respecto a las declaraciones específicamente de la fiscal adjunta de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, la fiscal Liliana Alcaraz, que había indicado una serie de cosas o de violaciones presuntamente por parte del Senado. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que nos puede decir con respecto a esta situación? Y después para ir viendo el fondo de la cuestión para saber en qué consiste específicamente esa acusación. Y a mí lo que me sorprende es cómo la fiscal, la verdad que no me sorprende, ¿eh? Ujú, Pero bueno, nadie está por encima de la ley. ujú. Entonces, nosotros, y ellos saben perfectamente, nosotros tenemos una ley del jurado de enjuiciamiento. Nosotros no estamos pidiendo, obviamente, remoción, ¿verdad? Estamos pidiendo que se los investigue, ¿verdad? A estos fiscales, y es por mí también a estos últimos, creo que ayer salió, ¿verdad? Esa gente que habrán visto, ¿verdad? El tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que al Sí, final una fiscala y un juez, ¿verdad? Terminan aparentemente, ¿verdad? Mandando presos a inocentes, ¿verdad? Y libres a los que realmente, a los culpables. Es decir, acá existe un órgano constitucional que tiene que investigar actuación de fiscales y de jueces, ujú. ¿verdad? Y eso es en el Estado de Derecho, es la Constitución, es la ley del jurado. Yo no sé qué pretenden los fiscales, que ellos no puedan ser investigados. Entonces, cualquiera que pida una investigación ya es un atentado o es una intromisión. Yo considero al revés, que ellos consideren que están por encima de la Constitución y de las leyes y que no pueden ser investigados. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Nosotros no estamos pidiendo remoción. Si el jurado de enjuiciamiento considera que no existen méritos, pero los absolverá, como hacen la mayor parte de los casos. Ahora podemos estar o no de acuerdo con las decisiones, en otros casos sí los remueve, en otros casos los sanciona, pero entonces que ellos quieren que desaparezca el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Y que nadie, pero hasta el presidente de la República, todos tienen su mecanismo, ¿verdad? El presidente de la República puede ser investigado a través de un juicio político, ¿verdad? Nosotros podemos ser investigados por fiscales, ¿verdad? A pedido de jueces, a la muchacha. Entonces ellos son los únicos que no pueden ser investigados siquiera. A ellos ellos que usan mucho esta frase, la imputación no causa agravio. Ujú. Y resulta que ahora la investigación causa agravio, es un atentado y es una intromisión. Pero más allá de las diferencias que yo pueda tener con la fiscalía, y puedo citar otros casos, el caso este de los carpinteros, de los hermanos carpinteros, costureros, perdón, Costurero, sí. ¿verdad? Yo no sé cómo puede ser que lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Donde ¿cómo se llama? Donde jueces han declarado la inocencia de esta persona y el fiscal se empecina en el tema, ¿verdad? Entonces, este es un tema, si bien es cierto, por el lado político, vamos a decir, pero a la gente común, ¿verdad? Los fiscales pueden y deben ser investigados con el debido proceso a través del órgano constitucional. Y eso es lo que se pidió. Es más, mi idea inicial era instar al jurado, que conste. Y ahí en el pleno, justamente el senador Sergio Godoy, a pesar de que después ellos se retiraron, él dice, bueno, ¿por qué van a instar nomás? ¿Por qué no se acusa? Y tuvimos que cambiar a una acusación haciendo uso de la nueva ley del jurado de enjuiciamiento y que yo participé de eso y los fiscales estuvieron ahí, porque esto salió, esto se discutió así para hacerla breve, en la Comisión de Reforma del Código Penal y Procesal Penal. Y ahí estaba la ley del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Donde a partir de esa ley tenemos la competencia de ser acusadores, la persona afectada con un abogado patrocinante, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y los miembros del jurado con una mayoría calificada de 6 votos. Es decir, acá nosotros no estamos subvirtiendo nada. Ahora que yo probablemente, si los absuelvan, voy a criticar, ¿verdad? Probablemente. Y la crítica es libre en una república, pero eso no quiere decir más que criticar,
¿verdad? Pero ellos, no sé, a mí me parece bien que ellos dicen que, bueno, no estamos de acuerdo, pero ellos dicen, ellos hablan de atentado y de intromisión, no señor. Acá se está cumpliendo una ley que es el artículo 18 de la ley del jurado de enjuiciamiento. Nada más. Senadora, y esa parte, ¿cuál es tu postura? Porque acá incluso se habla de que el Senado quiere forzar el sentido de las investigaciones. Yo ese punto, por ejemplo, considero bastante fuerte, más que incluso los otros, porque hay un señalamiento directo de un hecho grave contra una Cámara Alta, contra un integrante de un poder del Estado como la Cámara de Senadores, y que la Cámara, según la doctora Alcaraz, quiera forzar hacia un sentido ciertas investigaciones de acuerdo a intereses políticos. Estamos ante una acusación grave. Yo creo ¿Qué que es lo ellos que...? tienen que Sí. demostrar eso, porque lo que Ujú. nosotros hacemos en la acusación es demostrar la inacción de ellos, Mm. ¿verdad? La inacción, y ellos son los únicos que pueden impulsar. En otros países hay otra instancia, ¿verdad? Y la Fiscalía General, instancias constitucionales, ¿verdad? No, estamos hablando de hechos de notorio interés público, Mm. obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de ese tipo de hechos, ¿verdad? Nosotros consideramos que hubo inacción. Y la última de que el avión iraní estuvo en mayo. Hoy es el día que ellos no nos pueden decir absolutamente nada. Hoy es el día que ellos, y es más, ¿cómo se llama? El fiscal Osmar Legal que dijo la última vez. ¿Quién es la empresa? Más allá incluso, ¿verdad? Vamos a suponer que la empresa que le haya contratado sea la empresa X, ¿verdad? Ujú. Dándole a cabeza. ¿Qué uno haría si está investigando, ¿verdad? A un avión que está en la lista del aeroterrorismo, ¿verdad? Vos le llamarías a los directivos de la empresa y le dirías, ¿verdad? Más allá de, vamos a suponer que sea una empresa que, no sé, ¿verdad? Transporta medicamentos. A ver, ¿cuál es tu contacto con esta? ¿Cómo vos le contactaste? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Él ahora, en mayo ocurrió, en octubre, él dice, vamos a llamar a los directivos de la empresa, que es esa en este caso, para que brinden declaración. Ujú. Pero entonces, ¿qué están investigando ellos? Mira, Claro, ellos pero ahí tienen. ellos dicen, senadora, en su defensa, estamos esperando un informe de Aruba que no nos llega. Y Pero le también es llegó otra primero, mentira, sí. ¿Mm? porque el informe de Aruba, yo te cuento lo que ellos dijeron en Sí. mesa directiva, ¿verdad? En mesa directiva se dijo el señor Osmar Legal, que me refiero a él porque estaba la fiscala general, estaba Liliana Alcaraz, estaba la otra fiscala también, nunca me acuerdo el nombre, no sé por Alicia qué, Saprissa, Alicia Saprissa, estaba el de Asuntos Internacionales, Roldán, Manuel Doldán. ¿verdad? Y el único, el que hacía de portavoz por lo menos era el fiscal Osmar Legal, ¿verdad? Él dijo cuando eso que ellos no podían avanzar, ¿verdad? Porque no había consulado en Aruba, mentira, sino si el cónsul es justamente Mansur, por favor, ¿verdad? O sea, ahí, ¿verdad? Y que por eso, por una cuestión diplomática, no tenían, y como si aduana consiguió a través del sistema Río, ¿verdad? Que es de intercambio de aduana, consiguió las facturas, es decir, la fiscalía no puede conseguir un órgano administrativo que para nosotros, y acá claro, para nosotros en el Senado, quienes deben ser investigados, tienen que ser investigados. Por acá entró un avión, ¿verdad? Tiene que ser investigado. DINAC, tiene que ser investigado aeropuerto, tiene que ser investigado aduanas, tiene que ser investigada la empresa, ¿verdad? Tienen que ser investigados los que acá estuvieron, ¿cómo se llama?, vinculados a la tripulación, pero ellos ni siquiera le quieren investigar a la puta. No es que estuvo 3 días un avión del aeroterrorismo en la frontera. ¿Por qué ellos no investigan cómo entró el avión? También la gente de migraciones. A ninguno de ellos directamente no investigaron nada. Cuando nosotros le preguntamos, ¿quiénes están investigados en esta causa? Ellos, y eso le preguntó la senadora Lilian Samaniego, ¿cuál es la línea de investigación? ¿Qué ustedes Ujú. están investigando acá? Contacto con una nave vinculada al aeroterrorismo según los Estados Unidos, contrabando, problemas migratorios de estas personas, presencia de personas vinculadas al terrorismo en la triple frontera. ¿Cuál es la línea de investigación? Eso ellos no pudieron responder. Eso ellos no respondieron en ningún momento. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Investiguen, no es que le estamos diciendo condenen, investiguen, ¿verdad? Investiguen esto, investiguen el asesinato del señor Schwarzman, que yo siempre aclaro esto, a mí no me importa que sea parte de una banda criminal, ¿verdad? Tiene que ser el asesinato del señor Schwarzman. ¿Qué avance hay en eso? Nada, ¿verdad? Y ellos tienen toda una carpeta donde vos ves en un informe, creo que es de Senat, donde da a entender que yo no hice público ese informe, ¿verdad? Pues publicó una parte, un periódico, ¿verdad? Pero como son escuchas, uno no puede ser irresponsable porque en las escuchas obviamente aparecen otras personas. Ese es el informe sobre Marcet, que Es el la informe unidad de sobre Marcet. inteligencia, sí. Claro, que el informe, ahí prácticamente unas personas le atribuyen a otras, no voy a dar el número, son escuchas, pero yo creo que es público de eso, ¿verdad? Le atribuyen casi el asesinato, ¿verdad? Eso, ¿está investigado o no está investigado, verdad? Nosotros no hay ningún avance. El señor Schwarzman cuando lo matan, y yo siempre cuento esto, porque a mí me llama mucho la atención, el señor Schwarzman lo matan, él vivía, yo no sabía, obviamente, a 8 cuadras de mi casa, en Barrio Jara. Fue un revuelo, como esto había revuelo sicario, el hecho de sicariatos en Asunción. ¿Qué dicen ellos? Nosotros no tenemos ningún elemento que lo vincule a Schwarzman con el crimen organizado, pero como si ellos un año antes sabían que Schwarzman era el tercero en la línea del clan Marcet. ¿Cómo van a mentir así? Pero independientemente de eso, ¿cuál es el avance en la investigación de este asesinato? Porque si vos mirás, porque yo leí y reitero, no hice público, porque obviamente en escuchas, pero también aparecen escuchas de otras personas que pueden ser cualquiera, ¿verdad? Que pueden estar en unas escuchas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Nada que Yo ver. no voy a dar nombres, yo solamente di nombres de las personas que fueron públicas. Yo no le voy a meter a ninguna persona en ningún problema y más todavía haciéndole correr riesgo. A ver, senadora, y lo que ustedes pretenden, para entender bien, porque acá es muy importante, que en forma directa ellos no pueden entregarle la carpeta ni las investigaciones al Senado ni a diputados, pero sí le pueden enviar al jurado de enjuiciamiento, en Claro, donde se va a analizar la claro, conducta y las diligencias que hacen. Para claro. ustedes, Nosotros no como para nosotros queremos, los ellos no periodistas, ellos pueden, tienen vedado, ¿verdad? Pero claro. Nosotros no queremos que ellos nos manden a nosotros. Nosotros no somos parte, o sea, nosotros no podemos acceder ni debemos acceder Sí, a eso, ¿verdad? exacto. O sea, eso está claro, Ujú. ¿verdad? Eso sí sería una extralimitación que nosotros le pidamos a ellos copia de la carpeta, ¿verdad? No, ¿verdad? Es el jurado el que le tiene que pedir, a ver, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué no hicieron? Y evaluar la conducta, ¿verdad? En el caso Marcet, yo entiendo que las investigaciones tienen su tiempo, ¿verdad? Pueden durar 1 o 2 años, pero en el caso Marcet, ¿verdad? Cuando uno sigue la investigación, ¿verdad? Resulta que por poco en una de las escuchas el señor Marcet nos estaba diciendo a qué hora iba a salir del aeropuerto para jugarse. Y entonces cuando uno hace una investigación, lo que no puede ser es dejar a mí me parece bien dejar que se desarrolle una parte, a ver quiénes son los cómplices, quiénes son los, ¿verdad? Pero tenían todo el esquema, ¿verdad? El tipo, se fuga ¿verdad? Lo matan a Schwarzman, el único detenido es Conway, es decir, el 90% de San Marcet se fugó. Y cuando uno ve las escuchas y ellos tenían acceso a eso, era evidente que iba a ocurrir una fuga, ¿verdad? Y ellos tampoco evitaron eso. Y esas son las cosas, a lo mejor, ¿verdad? Vamos a pensar bien, a lo mejor no evitaron porque dentro de la línea de investigación ellos consideraban que había personas por encima incluso de Marcet, ¿verdad? Pero esas son las cosas que ellos tienen que explicar. Señores, nosotros no intervenimos porque consideramos que acá hay personas que incluso estaban por encima, entonces dejamos correr la investigación. Eso es lo que estamos pidiendo. Claro. Y a mí y ojalá que más gente pueda hacerla, Simón. Y yo creo lo que voy a evaluar, que estamos evaluando, porque viste que hay que presentar, vamos a ver, porque como es la primera vez que el sector público, vamos a decir que la Cámara de Senadores, porque la ley es nueva, ¿verdad? Viste la parte de la contracautela, ¿verdad? Sí. Justamente estaban diciendo algunas personas, bueno, ahora el jurado va a tener que decidir, ¿verdad? Si el Senado tiene que poner contracautela. Hay personas que quieren hacer denuncias, pero que no tienen plata para hacer denuncias. Es decir, tiene que haber también una manera que Claro, pero el Senado, yo no sé, porque, a ver, el Senado figura en la ley como uno
de los órganos facultados. Incluso se le había Claro, excluido a la Corte en esta nueva ley, porque en la ley sí, anterior sí, estaba la Corte. Ahora sí, la Corte fue excluida y para sí, el que el jurado con esta nueva ley inicie de oficio tiene que esperar 10 días que termine para el Ministerio Público, 10 días para la Defensoría, 10 días para claro, la Cámara de Senadores y vamos a ver qué es lo que se determina, porque justamente... A ver, nosotros estábamos insistiendo con el presidente del jurado cuando iban a presentar el proyecto de modificación de esa ley, porque esa contracautela que se tiene que presentar es lo que en muchos casos traba e impide que una persona afectada o víctima de jueces o fiscales presente esa acusación ante el jurado. claro. No, yo justamente estoy conversando con eso, porque yo la verdad que no es mi área, ¿verdad? Ujú. Yo ahora, de me hicieron llegar otras personas, voy a usar el término que se usa comúnmente, personas comunes, ¿verdad? Mm. Que fueron afectadas o por fiscales o por jueces, que han perdido incluso propiedades, ¿verdad? O estos dos ejemplos que vimos al inicio, que quieren presentar denuncias, pero que no tienen la planta para presentar. Es decir, no puede ser porque que esa sea una barrera. Vamos a conversar con el doctor José Bodarí y con los otros miembros a ver qué podemos hacer, porque no puede ser que exista una barrera que sea económica para que vos denuncies una injusticia, ¿verdad? Así, y sobre todo una mala actuación, pero te reitero, ¿verdad? Yo creo que eso, ¿verdad? No sé yo, porque si el jurado, bueno, en primer lugar ellos tienen que evaluar, ¿verdad? Si reúne todos los requisitos y qué sé yo, y bla, 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 ¿verdad? Y Y pueden nosotros iniciar tenemos, de oficio también, si consideran y reúnen la cantidad de claro, votos también pueden con base hacer, a lo ¿verdad? que presentan ustedes, pueden resolver, señores, no se Claro, cumple acá, pero claro. consideramos que se reúnen los elementos y si hay seis votos, se inicia la Claro, si hay investigación de seis oficio. votos y pueden también, si ellos consideran que faltan más pruebas, pueden enviar y nosotros podemos completar. Nosotros tenemos que nombrar un abogado, ¿verdad? En la Cámara que tiene abogados, un asesor que eso va a decidir el presidente quién es, ¿verdad? Y va a representar ahí. Y bueno, nada más que eso, ¿verdad? Y además ustedes tienen dos representantes ahí, senadora. A través de ellos Tenemos pueden dos también... representantes, justamente ellos no, ¿cómo se llama? Ellos no votaron, obviamente, Ah, la acusación, porque no lo pueden hacer, ¿verdad? claro, van a Ellos juzgar ellos en hablan su por su momento. parte, ¿verdad? Ujú. Yo ¿Y te el puedo proceso asegurar que cómo está para entender? O sea, ahora se resolvió, ustedes tienen que contratar un abogado o no, el ya Senado va a tienen un poner ese, borrador de la acusación o sobre qué aprobaron ustedes para que nosotros podamos tener acceso. Bueno, esto es el borrador de lo que habrían cometido estos fiscales y que no, se considere. la acusación fue presentada con los requisitos que tal vez se puedan completar más, porque está así, ¿verdad? Se toma tres, porque no, esto es personal, digan lo que digan ellos, se Mm. toma el caso de el avión iraní, ¿verdad? El caso de Messer, ¿verdad? Porque acá hubo inacción en algunas cuestiones, no sé qué, ahora recién pidió el comiso, el caso del asesinato del señor Schwarzman, el caso de la declaración jurada de falsa del presidente Cartes, y esos son los fiscales que están en esas causas, ¿verdad? Son causas, no son fiscales. Yo no los conozco ni siquiera personalmente a ninguno de estos, ¿verdad? Claro, Y y bueno, quiero entender, senadora, porque quiero tener acceso si existe un documento. Eso es lo que quiero. Existe sí, un existe un documento extenso, ¿verdad? Yo creo que ¿Y cómo podés, se puede acceder a eso para que sí, podamos, mira, y está, voy a ver que te hagan llegar, está el por documento, favor, para que exactamente, podamos entender también nosotros y claro. podamos estar al tanto qué es lo que se atribuye entonces a cada fiscal como presunto mal desempeño y qué es lo que ustedes exigen entonces? Una investigación aclarando que ustedes no solicitan así de entrada, digamos, la destitución de esos fiscales, sino que piden, acusan y piden entonces que sean investigados por presunto mal desempeño. Así mismo. Correcto. Senadora, muy amable, gracias por su tiempo. Que tenga Bueno, un dale, excelente resto de jornada. igualmente, Hasta hasta luego, luego. gracias. El observador. Un análisis con la verdad. Bueno.